Hola, muy buenas noches. Estamos en Reflexiones, una vez más en Cable Cauca, en el canal 99, para presentar a un invitado especial. En esta, que es una época en la cual hemos estado hablando mucho de política, de la actividad electoral, pues queremos hacer un receso para hablar de un tema fundamental, que es el tema del proceso de paz, de las incidencias en la Constitución Nacional y de cómo nosotros, los colombianos, vamos a enfrentar este que es indiscutiblemente el principal asunto que tenemos que resolver en los próximos días, en el próximo año. Hemos invitado al doctor Francisco José Chaus Donado. Doctor Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Héctor. Muchísimas gracias por su amable invitación y un saludo muy especial a toda la teleaudiencia que nos acompaña esta noche. Francisco José Chaus, pues es un payanés, hijo del exgobernador Juan José Chaus Mosquera y de la doctora Mónica Donado. Tiene una vocación especial por el derecho y vamos a hablar inicialmente con él sobre sus inicios en el derecho, cómo fue que decidió dedicarse a esta que es indiscutiblemente una disciplina apasionante. ¿Cómo surge ese interés por el derecho y por el derecho constitucional, Francisco? Bien, muchísimas gracias, Héctor, por tu pregunta. Digamos, la pasión del derecho ha empezado desde siempre en la casa. Tenemos una gran tradición de abogados en la familia. Mi papá es abogado, mi mamá es abogada, mi abuelo Francisco José Chaus fue abogado y diversos primos también se dedican a la profesión de juristas. Pero digamos que tuve una vocación desde muy pequeño en el colegio, en el gimnasio Calibio aquí en Popayán, de estar siempre inconforme con las decisiones de la autoridad. A mi rectora, a quien le mando un especial saludo, Ana Lucía Garrido, le provoqué bastantes canas porque siempre utilicé el manual de convivencia para tratar que nos dieran más recreo, menos clases y que sobre todo nos dejaran ser un poco más felices en el ambiente del colegio. ¿No me vas a decir que empezaste a cuestionar el manual de convivencia del colegio? También se cuestionaba el manual de convivencia del colegio, sobre todo cuando le daba demasiado poder a la autoridad y nos quitaba más autonomía a nosotros los estudiantes. Y desde ahí empezó un ejercicio muy interesante de tratar de defender el derecho de las personas, sus prerrogativas, sus beneficios que nos daban las normas jurídicas, y desde ahí me gusta mucho el derecho. Contámosle un poquito a los payaneses sobre tu formación académica, dónde estudiaste, dónde hiciste tus estudios de posgrado, etcétera. Bien, empecé mis estudios de pregrado en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, siguiendo los pasos de mi papá y de mi mamá. Era la universidad, digamos, que seguía la tradición familiar. Me hubiera gustado mucho quedarme en la Universidad del Cauca, pero digamos que una circunstancia familiar de vocación me invitó a irme para Bogotá. Posteriormente, habiendo terminado mis estudios como abogado en la Universidad Javeriana, inicié estudios de especialista en la misma universidad en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional. Terminados esos estudios, hice un curso en la Universidad de Yale en los Estados Unidos de Introducción al Derecho Norteamericano y posteriormente, el año pasado, terminé mi maestría en la Universidad de Nueva York en Filosofía del Derecho. Esto te ha dado una formación, obviamente, para tener acceso a la docencia universitaria. Estás en estos momentos ejerciendo la docencia universitaria y eso es muy importante en la formación del derecho porque obliga a estudiar continuamente. Digamos que sí, los alumnos son cada día más inquietos y lo obligan a uno a estar siempre actualizado, siempre digamos que toca estar leído, como les digo yo a mis alumnos. Gracias a Dios me ha ido muy bien con la docencia, me fascina. El tema de tener un tablero, yo siempre he dicho que da posibilidades académicas. El tablero no es una restricción, sino una posibilidad que nos invita a discutir el derecho, a buscar nuevas formas de entender el ordenamiento jurídico, porque lo más bonito del derecho y sobre todo el derecho constitucional es la capacidad de reinventarse a sí mismo, de mejorarse todos los días. Las promesas de la Constitución, las promesas del ordenamiento jurídico se mejoran día a día. Y se mejoran día a día tanto por la interpretación que hacen los magistrados como por la interpretación que hacemos nosotros los ciudadanos de ese ordenamiento jurídico que al fin y al cabo es nuestro, pertenece al pueblo de Colombia. Francisco, para meternos un poco en el tema que te he propuesto, pues vamos a decir que el proceso de paz como hecho político, vamos a analizarlo inicialmente como un hecho político, pues como la decisión pues que hemos tomado los colombianos a través del gobierno de negociar con una guerrilla pues que ha perdido muchos afectos dentro del pueblo colombiano, es decir, una guerrilla que en estos momentos tiene un desapego en el 80% de los colombianos aproximadamente, y eso obviamente ha hecho
que los colombianos le cojamos fobia al proceso de paz. Pero sin embargo es un hecho latente que vamos a tener que empezar a definir en la legalidad, a convertir esos acuerdos en parte de nuestra vida jurídica, de la norma jurídica, la máxima norma jurídica que es la Constitución y las leyes que lo desarrollen. Como hecho político, ¿cómo analiza el proceso de paz? Lo primero que debemos decir sobre el proceso de paz es que el presidente Santos recibió un mandato contundente de la población colombiana. En su reelección tuvo una votación importante y superior a la del candidato contractor. Y sin duda esto le dio un beneficio y una legitimidad democrática muy grande para adelantar lo que ha hecho hasta ahora. Como hecho político significa el proceso de paz buscar una solución negociada a un conflicto interno largo, sangriento y que ha afectado a toda la población colombiana. Tal vez las grandes ciudades puedan darse el lujo de no haberse sentido afectadas por el conflicto armado, pero sin duda aquí en el Cauca nos hemos sentido muy afectados por el conflicto armado y nos ha tocado a todos muy de cerca. Como hecho político va a significar básicamente la necesidad de un cambio constitucional, la necesidad que la norma fundamental colombiana sea reformada. Y vamos a necesitar reformar la Constitución Política de Colombia por cualquiera de sus tres mecanismos. Y por cualquiera de sus tres mecanismos para que como hecho político trascienda hacia ser un hecho jurídico, y un hecho jurídico de la mayor importancia. Tendríamos entonces el mecanismo de la Asamblea Constituyente, tendríamos el mecanismo del referendo constitucional o tendríamos el mecanismo del acto legislativo. Cada uno con sus virtudes y con sus defectos. Tenemos la Asamblea Constituyente que nos permite consultarle al pueblo directamente si está de acuerdo o no, y sobre todo que le va a permitir a ese instrumento jurídico modificar cualquier parte de la Constitución. La gran ventaja, pero a su vez el gran defecto de la Asamblea Constituyente, es que todos sabemos cómo empieza, pero no cómo termina. Y sabemos cómo empieza porque va a tener una convocatoria a través de una ley, pero lamentablemente no sabemos qué se va a pasar o qué va a producir allá dentro de ese mecanismo de reforma constitucional, porque como te comentaba hace algunos minutos, tiene la posibilidad de poder cambiar cualquier parte de la Constitución. Lo fundamental de la Constitución puede ser cambiado por la Asamblea Constitucional. De manera contraria, pero no tan importante en lo que se puede hacer, tenemos el acto legislativo y el referendo constitucional, que sin duda son mecanismos, según lo que nos ha enseñado la Corte Constitucional, de constituyente derivado. No son constituyente primario, así participa el pueblo como pasa en el caso del referendo, pero dan una mayor celeridad. Lamentablemente no se podrían modificar los elementos esenciales de la Constitución. Bueno, vamos más allá y para finalizar esta parte del mecanismo que vamos a utilizar los colombianos pues para asumir los compromisos que ha hecho el gobierno con la guerrilla de las FARC en La Habana, que ya está todo casi, digamos, finiquitado. Pues digamos que vamos a resolver esto en una forma democrática. Y cualquier mecanismo que se utilice va a ser un mecanismo democrático. Perfecto. Y un mecanismo en el cual va a intervenir directa o indirectamente el pueblo. Finalizamos aquí eso diciendo que en el mecanismo de la Asamblea Nacional Constituyente o en el acto legislativo interviene el pueblo a través de unos delegados, bien sea el Congreso o bien sean unos asambleístas constituyentes. Y en el mecanismo del referendo interviene directamente el pueblo, directamente el elector primario. ¿Cuál mecanismo tiene más fuerza? Si lo analizamos desde el punto de vista de la Constitución de 1991, tenemos que llegar a una necesaria conclusión, y es que ya estamos participando en los acuerdos políticos. Y ya estamos participando en los acuerdos políticos con la guerrilla de las FARC por una razón muy sencilla. Nosotros, el pueblo de Colombia, eligió al Congreso actual. Nosotros, el pueblo de Colombia, elegimos al actual presidente. Y sin duda, por cualquiera de los mecanismos que mencionas, necesariamente vamos a tener que participar. Desde el punto de vista de la legitimidad, todos tienen la misma legitimidad. La Constitución no establece mayor legitimidad, bien sea para el acto legislativo, bien sea para la Asamblea Constitucional, bien sea para el referendo constitucional. Lo que sí nos ha dicho la Corte Constitucional
es que si queremos modificar la línea esencial de la Constitución, cambiar un elemento fundamental que define la identidad de esa Constitución, necesariamente vamos a necesitar que escoger la vía de la Asamblea Constitucional como mecanismo para modificar la Constitución y que se incorporen los acuerdos que se han logrado hasta este momento en La Habana. ¿Y qué significa romper la esencia de la Constitución? ¿Nos podemos regresar a un Estado de Derecho o podemos avanzar a un Estado mucho más participativo, digamos? Lo primero que debemos decir, Héctor, es que yo soy demócrata y no constitucionalista. Y soy demócrata porque creo que la democracia es un sistema que no solo nos da unas garantías mínimas, no solo nos considera a todos los ciudadanos iguales, no solo nos permite elegir a los gobernantes, sino que es un sistema que nos permite darnos nuestra norma fundamental. En ese orden de ideas no es romper con la Constitución, no es cambiar absolutamente el ordenamiento jurídico, sino es permitirnos, dentro del marco de los mecanismos de la misma Constitución, darnos los colombianos la norma fundamental que más responde a nuestras necesidades. Y las necesidades del pueblo son cambiantes. Las necesidades del pueblo colombiano en el 2015-2016 no son las mismas que en 1991. Sin duda, la sociedad colombiana ha evolucionado, pero sus necesidades también. En ese orden de ideas no se trata de romper con la Constitución, se trata de entender qué nos enseña la Constitución. Para mí, humildemente, la Constitución lo que nos enseña es que siempre está al alcance del pueblo. La Constitución de 1991 nació en ese espíritu, nació bajo el espíritu de recuperar la soberanía, nació en el espíritu que el constituyente, nosotros el pueblo, siempre podamos modificar la norma fundamental. Y en ese orden de ideas, humildemente discrepo con la Corte Constitucional y la única línea básica que tenemos con la Constitución de 1991 y que sin duda debemos respetar porque si no negamos las bases mismas del constitucionalismo es la democracia, y la democracia entendida como un sistema que nos permite a nosotros el pueblo darnos nuestra norma fundamental. Entrevista con el doctor Francisco José Chaus. Estamos en Reflexiones en el canal 99, vamos a unos mensajes comerciales. Concesionario Alumbrado Público de Popayán. Desde el año 2000 se inició la concesión de alumbrado público. Se han instalado 9.397 luminarias en los proyectos de expansión, llegando a sectores que nunca habían contado con este servicio. Actualmente existen aproximadamente 25.000 luminarias. Se han iluminado 153 escenarios deportivos. Se instalaron 1.524 luminarias LED en el sector histórico, lo cual ha permitido un ahorro energético anual que supera los 90 millones de pesos. Nuestro propósito es llegar a tener en la ciudad de Popayán un sistema de alumbrado público, vitrina para todo el país y el mundo. Mucho se habla de las obras en Popayán. La verdad, en mi barrio se ve el cambio. Salgo a caminar tranquilo, mis hijos tienen buen espacio, las vías están bien hechas. Todo va muy bien, vale la pena esperar. Están renovando mi ciudad. ¿Estás dispuesto a esperar? Movilidad futura, trabajamos en tu futuro. Ahora muchas cosas te van a quedar claras en temas de salud. Ve, vos sí sabes de autocuidado. Cuídate, ¿oís? Pero que no sea solo la pinta. La cosa es más bien distinta. Ese cuidado es mejor si es mental y emocional. Hacelo todo con amor. Concientiza bien tus actos, evita malos impactos, cambia tu alimentación, que lo mejor sea algo habitual. Busca tu felicidad, aduéñate de tu vida, pero con responsabilidad, de manera divertida, ¿viste? A tu familia convida, a tus amigos también, para que se suban al tren de una vida insuperable, armónica y saludable, ¿oíste? Así es. Pon un Cauca saludable y en armonía. Te lo recomienda Secretaría Departamental de Salud. Cauca, todas las oportunidades. Atención. Manos inescrupulosas están atentando contra tu salud. No te dejes confundir. Aguardiente caucano solo se envasa en presentación de media, botella, garrafa y tetrapack.
No te dejes engañar. Si es porrón, es adulterado. Rasga la etiqueta y destruye la tapa. Denuncia. No expongas tu vida. Magnífica gratificación. Teléfono 321-833-7386. Adulteración@aguardientecaucano.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de edad. Por todas las carreteras que demandan el oficio, como motoristas del Cauca, ha de prestar el servicio. Gracias a toda la gente que atiende nuestra razón, como motoristas del Cauca, lo lleva en el corazón. Si usted confía en nosotros y nos señala el camino, como motoristas del Cauca, lo lleva hasta su destino. Empleo, vivienda, salud y educación. Somos respuesta social en la región. Como Motoristas del Cauca, mucho más que transporte. Desde la alcaldía y especialmente desde la empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán se vislumbró un proyecto, ese sueño de llegar con agua potable a las comunidades y hoy especialmente al sector rural, aparte de su sector productivo, todos los demás sectores que se necesitan fortalecer en el sector rural. La vida principal, la vida que es la del ser humano, está garantizada con servicios y hoy con agua potable en estas comunidades. Continuamos en reflexiones con el doctor Francisco José Chaus, constitucionalista. Vamos a hablar con él, a avanzar un poco en este diálogo hacia otros tópicos de lo que las consecuencias que trae el proceso de paz. La impunidad, ¿mito o realidad? Bueno, es una pregunta muy difícil. Es una pregunta que nos tiene a todos los colombianos pensativos. Es una pregunta que nos está invitando a la reflexión. Pero lo que tenemos que tener claro es que en los procesos de justicia transicional siempre va a haber algo de impunidad. Si hacemos una comparación de los orígenes de lo que ha sido la justicia transicional, en especial su origen en Alemania, su posterior, práctica en Sudáfrica, y donde se ha dado una reintegración de ciertos fenómenos ilegales a gran escala dentro del Estado de Derecho, dentro de un Estado social de derecho, algún grado de impunidad va a quedar. ¿Qué tanto grado de impunidad nos van a dejar estos acuerdos con La Habana? Es la gran pregunta. Pero aún más importante es qué grado de impunidad vamos a aceptar nosotros los colombianos, porque necesariamente va a quedar algo de impunidad. Cuando un grupo organizado como es las FARC, o en su momento lo fueron las AUC, por crímenes atroces y que a todos nos gustaría ver a esas personas pagar unas penas muy altas, tocó cambiarlo. Y tocó cambiarlo para darles unas penas un poco más bajas, unas penas que sin duda no son las más adecuadas para ese tipo de crímenes, pero que hacen posible y realizable el anhelo de la paz de todos los colombianos. Se trata de mirar qué tanto toleramos, qué tanta impunidad toleramos los colombianos. 8 años, pues puede que parezca que es muy poca pena para una persona que ha sido víctima de los alzados en armas, pero también puede ser una pena que pues sea lo suficientemente atractiva para los guerrilleros como para ellos someterse a ese proceso y someterse de buena gana y que permanezcan en el proceso. Precisamente, tú lo has dicho, el punto es que esa pena sea atractiva no solo para la sociedad civil, no solo para nosotros, el pueblo de Colombia, que hemos sido víctimas de esos grupos ilegales, sino que sea atractiva para esos miembros de ese grupo ilegal, que los haga dejar las armas y quererse reincorporar a la vida civil. Mi familia sin duda ha sido víctima, como muchas otras, de acciones ilegales, hasta de falsos testimonios hemos sido víctimas, pero lo importante de eso es nuestra capacidad del perdón, nuestra capacidad de podernos reencontrar con el otro, no como un enemigo, sino como otro ser humano que respira, que tiene sueños, que tiene anhelos y que, ¿por qué no?, quiere fundar un hogar en Colombia, encontrar una familia y desarrollarse como persona. Hablemos un poco más de los otros temas del acuerdo, de los acuerdos de La Habana, que tienen que ver con el desarrollo económico, con la situación de la economía, con la propiedad privada,
con la distribución del ingreso, temas que va a tener que tocar necesariamente, bien sea la Asamblea Nacional Constituyente o el referendo o el plebiscito, según el mecanismo que se escoja. Los va a tener que cometer porque son temas fundamentales y quizás es lo que divide en este momento a la sociedad colombiana. En el fondo, se están tratando de buscar, digamos, como unos señuelos para indicar que ese es el desacuerdo, pero el desacuerdo fundamental es sobre el aparato productivo, sobre las consecuencias económicas del acuerdo. Allí, ¿qué tanto afecta a algunas de las facciones de la sociedad colombiana? ¿Qué tanto afectan los acuerdos de La Habana? ¿Y qué tanto se puede cercenar el derecho a la propiedad privada, la distribución del ingreso? ¿Cómo va a jugar allí el derecho en el servicio de la sociedad colombiana para aclimatar este proceso de paz? Bien, tenemos que empezar por dos cosas para responder tu pregunta. Y lo primero, desde 1789, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la propiedad privada es un derecho fundamental. Y es un derecho fundamental defendido por casi todas las declaraciones de derechos que se han dado en el siglo XX y ahora en lo que llevamos del siglo XXI. Es decir, no vamos ni podemos acabar con la propiedad privada. En Colombia sería un absurdo hacer semejante esperpento. En ese orden de ideas, la iniciativa privada, la posibilidad de yo generar empleo, la posibilidad de yo generar progreso con mis bienes, poniéndolos al servicio de la comunidad, no creo que sea lo conveniente y no creo que se vaya a acabar en Colombia. No estamos ni cerca de convertirnos en una Venezuela. Y no lo han propuesto los acuerdos tampoco. Hasta ahora no lo conocemos. Démosle el beneficio de la duda y démosle el beneficio que las personas que han negociado el acuerdo son personas muy serias, muy constitucionalistas y que probablemente han defendido ese mínimo de justicia democrática que necesitamos la sociedad colombiana. Pero vámonos hacia la otra orilla, vámonos hacia la orilla de una propiedad colectiva, de una propiedad totalmente estatalizada. El muro de Berlín cayó. Y el muro de Berlín cayó demostrando que las economías centralmente planificadas no funcionan. Y no funcionan en Occidente, probablemente funcionarán en otros rincones del mundo, pero no funcionan en Occidente. Miremos nada más el ejemplo de Cuba. Cuba ya se está abriendo a los Estados Unidos, Cuba ya se está abriendo a la inversión del capitalismo norteamericano. Cuba está buscando acercamientos muy importantes con la principal potencia del mundo y con la que sin duda será por los años por venir la principal economía mundial. Pero regresemos un poco a Colombia. Con el tema de los acuerdos vamos a tener que sacrificar algo todos los colombianos. Algo de impunidad, algo de riqueza, ¿por qué no los que tienen de más? Y sin duda algo de trabajo. Hay un concepto muy importante en la Constitución de 1991 que a veces se nos olvida a nosotros los colombianos y que existe desde la Constitución de 1936 y es la función social de la propiedad. Y la función social de la propiedad hace referencia a que lo que nos hemos ganado justamente, honradamente nosotros los colombianos, tenemos que ponerlo al servicio de todos y tenemos que tenerlo al servicio de todos los colombianos para que esa propiedad cumpla una función social como su nombre lo indica. Los acuerdos van a tener unas cargas importantes en el sector productivo, pero yo no creo que la forma de hacer cohesión social, yo no creo que la forma de conseguir progreso, yo no creo que la forma de conseguir la paz es castigando a quien genera empleo, es castigando a quien genera progreso, es generando a quien paga impuestos, es castigando a quien paga impuestos, que son los empresarios y quienes ponen esa iniciativa privada para generar desarrollo social. Francisco, el posconflicto, como lo han llamado, debe acometer obviamente, y eso resume, en esa palabra se resume todas las conductas que tenemos que asumir nosotros después de firmados los acuerdos en La Habana, o sea, en marzo 23 del próximo año. Ese posconflicto le va a servir al departamento del Cauca para resarcir un tanto, quizá no todo, pero sí un poco, todas las cargas que le ha dejado la guerra, toda la pobreza, la sangre, los odios. Nos debe servir para desarrollarnos económicamente, indiscutiblemente. ¿Cómo ves esa parte, ya como caucano y como constitucionalista, y cómo debemos meternos nosotros los caucanos allí para tratar de lanzar definitivamente al departamento del Cauca hacia nuevos estadios, hacia nuevos escenarios? Héctor, el departamento del Cauca a mí me gusta concebirlo como el resumen de Colombia. Y me gusta concebirlo como el resumen de Colombia porque tenemos toda una gran variedad de climas,
tenemos toda una gran variedad de geografía, pero tenemos toda una gran variedad de población y de habitantes, todos con el derecho a ser diferentes, pero todos con la obligación de respetar el derecho ajeno, porque la base del derecho de la paz sin duda es el respeto al derecho ajeno. Tenemos una gran posibilidad nosotros los caucanos ahora con este tema del posconflicto, y es superar esas vetustas y arcaicas nociones de lucha de clase. Ahora lo que tenemos que hablar y lo que tenemos que meternos en la cabeza nosotros los caucanos y muy especialmente los payaneses es crear oportunidades sociales. Es la gran circunstancia, el momento histórico preciso para que el Cauca en esa diferencia encuentre su riqueza, encuentre su mayor productividad, y su mayor productividad está en la diferencia, en el derecho a que en esta diferencia podamos construir un mejor mañana, y podamos construir un mejor mañana mulatos, blancos, indios, afrocolombianos, de la mejor manera posible, y la mejor manera posible es con tolerancia. Es un tanto lo que las modernas posiciones de la economía llaman el gana-gana, es decir, algo en el que todos ganemos un poco. Gana-gana que empieza con pierde-pierde, porque algo vamos a tener que perder algunos, algo van a tener que dejar otros, para poder construir comunidad. Si no podemos construir comunidad, si no dejamos de vernos como enemigos, sino que empecemos a vernos como ciudadanos, como personas que sentimos, como personas que respiramos, como personas que queremos un mejor futuro para nuestros hijos, pues va a ser muy difícil crear un posconflicto. Vamos a unos mensajes comerciales y volvemos con el doctor Francisco José Chaus, constitucionalista de la nueva generación de constitucionalistas de Colombia. Mucho se habla de las obras en Popayán. La verdad, en mi barrio se ve el cambio. Salgo a caminar tranquilo. Mis hijos tienen buen espacio. Las vías están bien hechas. Todo va muy bien. Vale la pena esperar. Están renovando mi ciudad. ¿Estás dispuesto a esperar? Movilidad futura. Trabajamos en tu futuro. Atención. Manos inescrupulosas están atentando contra tu salud. No te dejes confundir. Aguardiente caucano solo se envasa en presentación de media, botella, garrafa y tetrapack. No te dejes engañar. Si es por ron, es adulterado. Rasga la etiqueta y destruye la tapa. Denuncia. No expongas tu vida. Magnífica gratificación. Teléfono 321-833-7386. Adulteración@aguardientecaucano.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de edad. Ahora muchas cosas te van a quedar claras en temas de salud. Marucha, ¿sabes cómo se llama esa mosquita muerta que le pegó el dengue a tu marido? Aedes aegypti. Y si querés acabar con ella, es sencillo. No la dejes acercar a tu casa. Eliminar todos esos recipientes con agua, botella, estos neumáticos. Que allí en esa agua estancada y limpia es que ella deposita los huevos. Y si te sentías así que te duele todo el cuerpo, corre con el doctor y seguí el tratamiento que él te recomendó. Así es. Pon un Cauca saludable y en armonía. Te lo recomienda Secretaría Departamental de Salud. Cauca, todas las oportunidades. Por todas las carreteras que demandan el oficio, como motoristas del Cauca, ha de prestar el servicio. Gracias a toda la gente que atiende nuestra razón, como motoristas del Cauca, lo lleva en el corazón. Si usted confía en nosotros y nos señala el camino, como motoristas del Cauca, lo lleva hasta su destino. Empleo, vivienda, salud y educación. Somos respuesta social en la región. Como Motoristas del Cauca, mucho más que transporte.
Concesionario Alumbrado Público de Popayán. Desde el año 2000 se inició la concesión de alumbrado público. Se han instalado 9.397 luminarias en los proyectos de expansión, llegando a sectores que nunca habían contado con este servicio. Actualmente existen aproximadamente 25.000 luminarias. Se han iluminado 153 escenarios deportivos. Se instalaron 1.524 luminarias LED en el sector histórico, lo cual ha permitido un ahorro energético anual que supera los 90 millones de pesos. Nuestro propósito es llegar a tener en la ciudad de Popayán un sistema de alumbrado público, vitrina para todo el país y el mundo. Desde la alcaldía y especialmente desde la empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán se vislumbró un proyecto, ese sueño de llegar con agua potable a las comunidades y hoy especialmente al sector rural, aparte de su sector productivo, todos los demás sectores que se necesitan fortalecer en el sector rural. La vida principal, la vida que es la del ser humano, está garantizada con servicios y hoy con agua potable en estas comunidades. Continuamos en Reflexiones en el canal 99 de Cable Cauca. Recuerden que ahora estamos de 7 a 8 de la noche, en una hora, y estamos desarrollando temas preferiblemente políticos. Ahora les estamos dando un pequeño recreo, pues trayendo temas que tienen que ver con el proceso de paz, con el desarrollo constitucional, de esos acuerdos que se han logrado en La Habana, que es muy importante que ustedes vayan conociendo, amigos televidentes, porque es una decisión, digamos, la más trascendental, la más fundamental que tenemos que enfrentar los colombianos y los caucanos concretamente. Doctor Francisco José Chazo, usted viene de una familia política, desde los albores de la patria, los precursores de la patria de esta República de Colombia, pues sus ancestros han sido políticos, protagonistas privilegiados de la actividad política en Colombia. Su padre, pues senador de la República, embajador, gobernador, bueno, toda una trayectoria muy importante en la vida pública. Ha venido aquí a precisamente ofrecer un acto a la doctora Jimena Velasco Chávez como candidata a la alcaldía de Popayán. ¿Qué lo llevó a eso? Bien, Héctor, lo primero que debo aclarar a la audiencia y aclararte es que yo no soy político, soy solamente un profesor de Derecho Constitucional, pero un profesor de Derecho Constitucional preocupado por su ciudad. Y esa exposición que tú hacías de la actividad política de mi padre me ha dejado a mí con una experiencia muy grata, y es que todo lo que yo he podido tener en la vida, todo lo que yo he podido educarme, todo lo que yo he podido ser, se lo debo a las gentes del Cauca, y se los debo a las gentes del Cauca que confiaron en mi papá, que confiaron en lo que él proponía políticamente, y eso a mí siempre me ha dejado con una deuda de gratitud, con un sentido de responsabilidad social. No con la idea de recibir herencias, porque en las democracias nadie recibe herencias, sino que se hace a pulso y con el sudor de su frente. ¿Por qué quisimos hacer el acto con la doctora Jimena? Popayán necesita de un cambio, y Popayán necesita de un cambio para mejorar. Popayán no puede realizar una involución social, Popayán necesita evolucionar. Popayán necesita mejorar en muchísimos aspectos, en la educación, en la infraestructura y en todos esos hechos que han convertido a Popayán en una ciudad importante. Popayán fue una ciudad importante no por la riqueza de sus gentes ni por los apellidos, que eso para bien poco sirven. Popayán fue importante por el conocimiento y por las personas que se educaban en Popayán. La Universidad del Cauca hoy es un gran centro de pensamiento, pero puede ser aún mejor. Debemos traer mejores y mayores universidades acá a Popayán. Mi gran sueño es que la Universidad de los Andes, la Universidad Externado de Colombia, ¿por qué no la Javeriana? ¿Por qué no el Rosario? Tengan una sede en Popayán. Y hemos encontrado en la doctora Jimena Velasco una persona que tiene eco, que tiene recibo, que tiene proyección de futuro hacia Popayán. A mí no me gusta denominarlo un acto político lo que pasó ayer, sino fue un acto de respaldo, un acto de compromiso ciudadano, un acto de respaldo hacia quien consideramos humildemente la mejor candidata. Y la mejor candidata porque nos lleva de la mano a entender que Popayán tiene que superar viejos odios, Popayán tiene que superar la consideración que hay payaneses de primera y de segunda clase. No, todos somos iguales, la administración pública está al servicio de todos.
merece la misma consideración y respeto el hijo de un payanés de 8, 9 o 10 generaciones que el hijo de un payanés recién llegado que llegó en la tarde de Florencia o del Bordo o de cualquier otro municipio del Cauca. Y por eso estamos apoyando a la doctora Jimena. Lo digo, soy simplemente un profesor, tengo nada más mi voto, no tengo herencias políticas, no busco herencias políticas, participo en la política porque soy constitucionalista, pero sin duda veo a mi ciudad, me preocupa mi ciudad, siento responsabilidad social con mi ciudad y por eso se hizo el acto de ayer. Pero bueno, tú dices que no eres político, pero pues has hecho un acto político, eso es un acto político, el que se realizó en el Hotel Monasterio es un acto político. Y un tanto pues como emulando a tus antepasados, igual Tomás Cipriano tenía, al tiempo que atendía los problemas de Colombia en los albores de la patria, pues atendía su oficina en la Gran Manzana en Nueva York. Entonces tú estás atendiendo tus deberes como constitucionalista y al mismo tiempo estás pensando en tu Popayán, en tu Cauca y en Colombia. Estoy pensando en Popayán porque nunca voy a dejar de pensar en mi ciudad. Estoy pensando en el Cauca porque nunca voy a dejar de pensar en mi departamento. Así vivo en Bogotá, así trabajo en Bogotá. Mi departamento, mi tierra, mis orígenes están acá. Mi primer amor en la vida ha sido esta tierra, que me lo inculcó mi familia. A mí me gusta decir algo y es que mi mamá, que es costeña, es la mayor caucana de todos. Mónica del Cauca, le digo yo, porque esa señora ama Popayán, ama el Cauca por encima de cualquier otro pedazo de tierra de Colombia, por encima de cualquier otro departamento, por encima de su ciudad natal, Barranquilla. No me gusta decir que fue un acto político, porque, como te decía, no soy político, pero a veces la política implica responsabilidades, y responsabilidades en el sentido de tomar posiciones. Hay una vieja frase de Dante Alighieri en la Divina Comedia que dice: los círculos más cerrados del infierno están reservados para las personas que en gran conflicto político, que en gran conflicto social, permanecieron callados. Yo creo que Popayán necesita de un cambio político. Yo creo que Popayán necesita de una administración municipal seria, comprometida y técnica con lo que es la ciudad. La doctora Jimena tuve el privilegio de conocerla personalmente en su labor técnica como secretaria de Planeación Departamental. Hizo una excelente labor y por eso estoy apoyando su causa política. En su respuesta pues al acto, la doctora Jimena enunció en una forma muy general, pero también acudiendo obviamente a todos los recursos que le da pues el bagaje que ella tiene, lo que debe ser Popayán a futuro. Popayán remodelando sus galerías, Popayán recuperando sus servicios públicos para que los administre directamente el municipio, el ente territorial, Popayán recuperando su terminal o construyendo uno nuevo, pues fue muy enfática en eso, ¿no? Ella es propio de ella, en su carácter, de su temperamento, y o se hace. Entonces, si el municipio de Tuluá no le quiere vender el terminal a Popayán, sencillamente se hace otro y se lleva ese servicio hacia otro sitio de la ciudad que pues nos lo debe indicar el nuevo plan de ordenamiento territorial. Es decir, una mujer que está decidida a cambiar muchos frentes, no es demasiado, no es muy ambiciosa, de pronto no da miedo que se comprometa con tantas cosas con la ciudad. ¿Qué opinión tienes? A lo único que tenemos que tenerle miedo los payaneses es al miedo mismo. Esta ciudad fue grande no por su deferencia con el pasado, no porque se tratara de una ciudad que creía en aristocracias o en abolengos o en apellidos, no, eso no sirve para nada. Fue grande porque esas personas vivieron su vida sin miedo, porque esas personas abrieron muchísimos frentes, apostaron en grande, pero ganaron también en grande. Popayán necesita de apuestas importantes. Popayán necesita de gente comprometida en una solución transversal. No podemos seguir con pañitos de agua tibia en lo que son los problemas de la ciudad. Y no solo lo que tú mencionabas, la doctora Jimena también se ha comprometido en la necesidad de tener un segundo hospital, la necesidad de tener un trazado vial mucho más amplio. Yo creo que cualquiera que maneje en Popayán está bastante desesperado con el tráfico, con las motos, con los trancones que se han formado, que son cosas recientes porque antes no existían en Popayán. 32.000 motos. Es decir, atropellando a los ciudadanos todos los días en Popayán, que no todos son mototaxistas, ¿no? Anoche nos enteramos que apenas
Si acaso un 10% de esas 32.000 motos que diariamente transitan por Popayán son mototaxistas, es decir, personas que se dedican a trabajar con ellas para, a través de un servicio de transporte, darse un poco de posibilidades económicas para las familias. Pero realmente son demasiado, 32.000 motos, un nuevo instrumento que ha aparecido y que se ha apoderado pues de la vida moderna en las ciudades. En la mayoría de las ciudades, en la costa Caribe, es mucho más, tiene mucho más incidencia el transporte en moto que por acá en el interior. Pero no miremos la moto como un enemigo, miremos la moto como una solución social para el transporte. Si el problema es la falta de vías, ¿por qué en vez de pensar en prohibirle a alguien que se ha ganado el derecho a tener un vehículo, por qué no pensamos en ampliarlas? ¿Por qué es tan difícil tumbar muros? Y no solamente el muro físico, sino el muro mental. Pensemos en grande. ¿Por qué no podemos ya empezar a pensar en un metro para Popayán? ¿Por qué no empezamos ya a pensar en un sistema de transporte masivo que haga que comprar una moto sea innecesario, que haga que transportarse en carro sea innecesario, que haga que los buses sean innecesarios? Pensemos en un sistema masivo para Popayán, pero si necesitamos buscar soluciones, bien sea al mediano plazo, derrumbemos los muros, y no los muros simplemente físicos, sino los muros mentales. Eso es lo que a mí más me gusta de la docencia, que nos permite derrumbar los muros de la ignorancia. Derrumbemos los muros de pensar en corto plazo, derrumbemos los muros de ver a Popayán como un pueblo grande, veamos a Popayán como una ciudad en desarrollo, como una posible metrópoli. Has hablado solamente de la alcaldía de Popayán. ¿El debate para gobernación no te llama la atención? ¿No te preocupa el departamento del Cauca igual que Popayán? Empecemos por Popayán. Empecemos por Popayán, recuperemos en una oportunidad histórica el municipio de Popayán. Después miremos el Cauca. Hay magníficos candidatos a la gobernación. Lo más importante en este certamen electoral no es por quién se va a votar a la gobernación del Cauca, sino que se vote. Y votemos de acuerdo a lo que queremos por Popayán. Sin duda, yo soy de origen liberal. Mi partido es el Partido Liberal, un partido que su dirigencia, digamos, reciente, lo ha dejado en unos 500.000 o 700.000 votos en una elección presidencial, cuando antes era la principal fuerza política de Colombia. Pero por lo mismo que soy liberal, respeto la diferencia. Yo tengo mi preferencia clara y esperemos a las elecciones a ver qué resultado da la voz del pueblo. Francisco, pues muchas gracias, muy amable por acompañarnos en Reflexiones. Esta charla pues ha sido muy ilustrativa para nuestros televidentes. Nosotros queremos, obviamente, aportarle a ustedes, amigos televidentes, un poco de lo que vamos a necesitar para votar, no solamente en estas elecciones del 25 de octubre, sino también en la convocatoria que haga el gobierno para poder resolver jurídicamente los acuerdos, introducirlos a la Constitución Nacional y a nuestras leyes. Muy amable por acompañarnos, Francisco. Héctor, muchísimas gracias por tu invitación. Espero que estas palabras que tú generosamente has calificado de ilustradas lleguen al público. No son ilustradas, simplemente son de un profesor de Derecho Constitucional. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y espero que haya sido de su agrado este rato con ustedes. A ustedes, muy amables por acompañarnos. Gracias a toda la gente que atiende nuestra razón. Como motorista del Cauca, lo lleva en el corazón. Si usted confía en nosotros y nos señala el camino, como motorista del Cauca, lo lleva hasta su destino. Empleo, vivienda, salud y educación. Somos respuesta social en la región. Como Motoristas del Cauca, mucho más que transporte. Ahora muchas cosas te van a quedar claras en temas de salud. A las niñas y a los niños hay que hacerlos vacunar. Cumplamos bien con todas las vacunas, el papiloma humano en especial, para poder prevenir lo que les pueda ocurrir. Una buena educación a los papás y las mamás ayuda a reducir la mortalidad infantil. Por eso recomendamos, abramos bien los oídos y pongamos la atención a los días de vacunación.
Así es, por un Cauca saludable y en armonía. Te lo recomienda Secretaría Departamental de Salud. Cauca, todas las oportunidades. Atención. Manos inescrupulosas están atentando contra tu salud. No te dejes confundir. Aguardiente caucano solo se envasa en presentación de media, botella, garrafa y tetrapack. No te dejes engañar. Si es por ron, es adulterado. Rasga la etiqueta y destruye la tapa. Denuncia. No expongas tu vida. Magnífica gratificación. Teléfono 321-833-7386. Adulteración@aguardientecaucano.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de edad. Desde la alcaldía y especialmente desde la empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán se vislumbró un proyecto, ese sueño de llegar con agua potable a las comunidades y hoy especialmente al sector rural, aparte de su sector productivo, todos los demás sectores que se necesitan fortalecer en el sector rural. La vida principal, la vida que es la del ser humano, está garantizada con servicios y hoy con agua potable en estas comunidades. Bueno, continuamos en Reflexiones en el canal 99 de Cable Cauca. Para finalizar, vamos a presentarles las palabras, el discurso, la presentación, el ofrecimiento del acto en el Hotel Dan Monasterio de la ciudad de Popayán el pasado viernes del doctor Francisco José Chaus. Es una grata sorpresa, realmente. Esta semana recibimos dos gratas sorpresas, dos delfines, como se los llama comúnmente en el mundillo de la política. El doctor Francisco José Chaus, hijo del ex senador Juan José Chaus Mosquera, y la doctora Mónica Donado, un gran constitucionalista. Ustedes han visto en el programa pues realmente sus posiciones tan claras, una posición de quien es prácticamente un muchacho realmente diciendo a nivel nacional qué es lo que hay que hacer para poder amoldar la Constitución Nacional a los acuerdos de La Habana. Francisco José Chaus, con ustedes en Reflexiones. Hoy, de la mano del buen Dios, la existencia me permite estar con ustedes, mis hermanos payaneses, compartiendo esta oportunidad única y feliz de transformar a Popayán. He sido, al igual que muchos de ustedes, formado en la adversidad. Aprendí, como mi ciudad, que no existe un lugar predeterminado, un derecho divino para ser grande. La grandeza se gana a pulso y con sudor. Mi vida ha transcurrido entre libros, bibliotecas, salones de clase y universidades. Soy solamente un profesor de Derecho Constitucional que viene a su tierra natal, la que sus gentes le han dado todo, a expresar su respaldo a un proyecto político que su ciudad necesita, que su ciudad reclama, que su ciudad desea y que nos debe inspirar en el desarrollo de un mejor futuro. Estamos frente a una encrucijada histórica. Es el momento para superar viejas y anacrónicas y absurdas luchas de clase, derogadas en todas partes de Occidente, y empezar a construir oportunidades sociales para todos los popayaneros. Es este, pues, el reto de construir una nueva ciudad de la mano suya, doctora Jimena. Una ciudad donde se pueda vivir en el respeto, la educación y el progreso. Hoy Popayán necesita de un cambio, de una transformación que haga de la ciudad una oportunidad, un escenario para que todos los payaneses, sin importar su origen, puedan sentir suya la ciudad. Oportunidades para todos encierra un sentimiento de los payaneses, de encontrar una administración municipal comprometida con lo que representa y es Popayán, la promesa de una ciudad culta, universal, pero a su vez auténtica. Una ciudad enclavada en el Valle de Puenza, donde en procesión solemne, desde Argamasilla de Alba, hemos dadole sepultura al hidalgo Don Quijote. Usted tiene, futura alcaldesa, la oportunidad de combinar las glorias del pasado, lo que hizo importante a Popayán, con el presente y sus gentes actuales, lo que hace y hará aún más importante a Popayán. Como diría Shaw,
Superar esa arcaica y vieja noción de ver las cosas como son y preguntarse el por qué. Imaginar cosas que nunca han sido y preguntarnos por qué no. Necesitamos y esperamos que el respeto sea la base de este cambio, donde el empresario sea bienvenido como la fuente de progreso, de impuestos, de trabajo, de innovación. Existe una vieja maldición china que vive en tiempos interesantes. Nos guste o no, vivimos en tiempos interesantes, y cada uno de nosotros será últimamente juzgado por el empeño y dedicación que le demos a nuestra existencia. No por la simple acumulación de bienes materiales, sino por la capacidad de ayudar a los otros, de ponernos en los zapatos de nuestros vecinos, de generar comunidad con nuestros actos. Debemos devolver a Popayán, tal vez con el gesto más sencillo, más humilde, de darle el voto a la mejor de las candidatas, que es usted, doctora. Coterráneos, reciban con afecto y entusiasmo a quienes llegaron a buscar oportunidades a esta ciudad. Que la sientan no solo como un lugar de vida, sino como un lugar de futuro. Como el espacio donde pueden llevar a feliz término sus sueños. Que no existan payaneses de primera y de segunda clase. Que simplemente existan habitantes de una ciudad con proyecto de vida en común, con la posibilidad de ser diferentes, cobijados bajo el arropaje del espíritu de la democracia y del Estado social de derecho. Estos nuevos popayaneses a su turno no deben mirar con desprecio nuestro pasado, ya que las tradiciones de los payaneses de hoy serán las tradiciones de los payaneses del mañana. Por ello, alcaldesa, como profesor convencido del poder de la educación, tendrá usted que adelantar un proyecto pionero, no en la educación de simples profesionales, sino en la educación para la convivencia, el progreso y la productividad. Nosotros no podemos aferrarnos a una aristocracia muerta o ya olvidada. Sin duda fueron gente de la mayor importancia, pero fueron importantes no por su deferencia con el pasado, sino por su capacidad de transformar el mundo en el que vivían. No existe nada más difícil de emprender, decía un filósofo italiano, más peligroso de conducir, más incierto en su éxito, que tomar el liderazgo en la introducción de un nuevo orden de las cosas. Y es este el ejemplo que los payaneses del pasado nos dieron. Torres, Caldas, Mosquera, López Obando o el mismo Guillermo León Valencia. Trascendieron la historia porque vivieron sus vidas plenamente y sin miedo, domaron lo salvaje del hombre e hicieron mejor la vida en esta tierra. El liderazgo de esta ciudad, así como el del país, necesita de alguien joven, no como un momento de la vida, sino como un estado del pensamiento, una tenacidad de la voluntad, una cualidad de la imaginación, una preponderancia del coraje sobre la timidez, del hambre por la aventura sobre la vida fácil. Alguien como usted, señor presidente del Congreso. Cinco años después de haberse finalizado la gran tragedia de la Segunda Guerra Mundial, y hoy estamos a punto de finalizar nuestro conflicto interno, vehementemente William Faulkner dijo: me niego a aceptar el fin del hombre. Y hoy, de manera más vehemente, me niego a aceptar el fin de Popayán. Rumiar nostalgia no es de payaneses, pero tampoco ocultando la realidad cambiamos la verdad. Es esta la tarea que nos deja el buen Dios: recuperar para bien nuestra ciudad. Una ciudad donde a nadie se le escoja la forma de vivir y mucho menos la forma de morir. Donde sea posible el amor, donde estas estirpes macondianas en su idiosincrasia encuentren una segunda oportunidad sobre la tierra. Con la historia como el último juez de nuestros actos, pidiendo la bendición de Dios, haciendo lo correcto, tal y como Él nos permita ver lo correcto. Sigamos adelante con el propósito de convertir a nuestra amada ciudad, Popayán, en una oportunidad. Doctora Jimena, bienvenida y muchísimas gracias.
Atención. Manos inescrupulosas están atentando contra tu salud. No te dejes confundir. Aguardiente Caucano solo se envasa en presentación de media, botella, garrafa y tetrapack. No te dejes engañar. Si es por ron, es adulterado. Rasga la etiqueta y destruye la tapa. Denuncia. No expongas tu vida. Magnífica gratificación. Teléfono 321-833-7386. Adulteración@aguardientecaucano.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de edad. Desde la alcaldía y especialmente desde la empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán se vislumbró un proyecto, ese sueño de llegar con agua potable a las comunidades y hoy especialmente al sector rural, aparte de su sector productivo, todos los demás sectores que se necesitan fortalecer en el sector rural. La vida principal, la vida que es la del ser humano, está garantizada con servicios y hoy con agua potable en estas comunidades.